¿cómo están? Buenos días. Buenos días, aquí estamos nuevamente en nuestro devocional número 21 ya. 21. Ya terminamos el capítulo 6, ya empezamos, hoy vamos a empezar el capítulo 7, pero antes de empezar con este devocional, ¿qué tal si nos diriges en una oración, amor? Ok. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Así es. Pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Así sea. que podamos escuchar tu palabra, Señor, como tú la enviaste, Padre. Así sea. Que abras nuestro entendimiento, Señor, al leer todo esto, Señor, y que sea de provecho para cada uno de los que estamos escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a leer hoy en nuestro devocional número 21. Hoy empezamos el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Este día yo voy a leer la versión de las Américas. Ustedes en su casa pueden leer la versión que mejor, la que tengan o la que entiendan mejor, es igual. ¿Sí? La palabra dice así. La escritura dice: cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, es interesante esto, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Bien, hasta ahí llegamos con nuestra lectura de este día. Ahí él habla de un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía bajo su mando alrededor de una compañía de alrededor de unos 100 soldados estaban bajo su mando. Y oye que está Jesús en Capernaum y manda a unos ancianos judíos a hacerles una petición muy especial, que sanara a su siervo, porque de alguna manera Jesús, creo yo que entendió, el centurión entendió que Jesús podía sanarlo, ¿sí? Podía sanarlo a su siervo. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú? Pues que sí. Claro que sí. Pues sí, que me sí. imagino que sí. Dice que el centurión mandó una compañía de judíos, ¿verdad? Ancianos judíos. El centurión no era judío. No, era romano. Era romano y mandó judíos con Jesús. Me llama la atención que dice que los mandó a pedirle a Jesús que sanara a un siervo que amaba mucho. Uh-huh. O sea, debe de haber sido un hombre extraordinario como para tomarse el tiempo de ir él personalmente a pedir por su siervo. Pues sí. ¿Verdad? Dice también que envió una comitiva muy importante. Uh-huh. Y ellos sí llegan, o sea, esa comitiva llega y le dicen a Jesús: mira, le exponen su petición. Le dice: óyelo, merece que lo oigas porque nos construyó una sinagoga. Casi como queriendo convencer a Jesús, ¿verdad? De que y de hecho sí, pues le están diciendo:
Es que, tío, es que merece. sí, merece, tío. O sea, tienes que ir porque pues nos hizo una sinagoga, ¿no? Merece que lo escuches. Y dice que Jesús se va con ellos, ¿verdad? Sí, O sea, se va con ellos. Jesús va caminando con ellos. Ujú. Pero luego dice aquí que el centurión le manda otra. Ya estaban cerca. Le manda otra comitiva de amigos. Ujú. A ver, ¿qué más? Ah, sí, le dijo, y ahí es donde empieza lo más interesante de todo todo este pasaje, Muy interesante. porque ahí es donde reconoce el centurión, que cuando le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Sí, pero manda una comitiva de amigos. Oh, sí, antes Primero, que le dice, antes de eso, manda una comitiva y le manda a decir, o sea, ya no es necesario. ya O no sea, soy digno. no es necesario que vengas hasta acá. O sea, no que ya no fuera necesario que sanara al siervo, sino que ya no era necesario que llegara hasta donde estaba el centurión. Le dice, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Sí, recuerde, era romano. Ajá. Era romano y era pagano, y entre judíos y paganos pues no había amistad. Sí, y ahí es donde le dice esas palabras. Así es, dice, yo no soy digno de que entres a mi casa. Dice, tan solo, dice, yo soy hombre, yo también, en esa palabra dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo, si le digo a uno ven, viene, y si le digo a este ve y va, y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahí está reconociendo el centurión, creo yo. Está reconociendo el centurión que como él tiene autoridad bajo sus 100 soldados, ¿sí? Así Jesús tenía autoridad bajo la enfermedad, bajo las cosas que podía, bajo cualquier cosa, porque la posición del centurión es que él obedecía órdenes y él sabía que Jesús también estaba bajo la autoridad de Dios. Y eso fue lo que reconoció. O sea, que él sabía que tan solo por la autoridad que tenía Jesús, su siervo iba a ser sanado y tuvo fe. Eso fue lo que creyó. ¿Sí? Y por eso ya dice que cuando se vuelve Jesús a todos los que le rodeaban, se alegra y se pone contento. Sí, Jesús se maravilló, o sea, Jesús hasta exclamó, ¿verdad? Les digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Así, sí. Eso es como que súper importante, el hecho de que el centurión nunca le mandó decir, yo soy hombre que tengo autoridad sobre 100 soldados, yo tengo autoridad. Dijo, yo también soy hombre que estoy bajo. O sea, esas palabras de también se estaba comparando con Jesús al decir, Jesús está bajo la autoridad de Dios. Yo estoy bajo la autoridad de alguien más. Por eso tengo autoridad y le digo a este va, y a este viene, ¿verdad? Él supo que Jesús, tan solo con decir la palabra, por eso le dijo, ellos no tuvieron contacto. Ellos es lo más extraordinario. Ellos no tuvieron contacto. El centurión viene, Jesús viene de este lado, le manda a decir que ya no. Entonces Jesús se maravilla, Jesús se va, el centurión se regresa, el siervo es sanado, pero ellos nunca tuvieron contacto directo. Cuando llegaron los mensajeros que el centurión mandó, el siervo ya estaba sanado. Ya estaba sanado. Entonces no hubo contacto ni entre el centurión ni Jesús y el siervo. Pero todo fue porque el centurión no se sintió digno, o sea, tal honra le mostró a Jesús, reconoció su autoridad, reconoció su indignidad de estar delante de él, reconoció y tuvo fe de que aunque Jesús no llegue hasta donde yo estoy porque yo no soy digno, si él dice una palabra, ya está hecho. Se va a hacer. Yo aquí veo tres cosas, amor. Yo veo honra, yo veo autoridad y yo veo fe. Ajá. Honra, como les decías ahorita, del centurión que no se sintió digno de decir, no soy digno de que vengas. Reconocía quién era Jesús, la grandeza de quién era Jesús, ¿sí? De autoridad, porque el centurión sabía que si él decía, bárreme aquí, él sabía que aquello se iba a barrer. Vamos por decir una cosa, ¿sí? Entonces sabía que Jesús al decir una palabra, eso se iba a hacer.
porque si a él le pedían, le daban una orden, él la obedecía. Al igual que Jesús cuando se comparó con él, bajo autoridad, dijo, él está bajo autoridad y lo que él hable, lo que él oye, hace, y lo que él habla, se hace. ¡Wow! Qué interesante. Qué interesante que para nosotros, palabra. Querer tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. O sea, no esperemos nosotros tener autoridad si nosotros no obedecemos a alguien más. Así es. Y aquí es muy importante someternos bajo la autoridad de la palabra. ¿Sí? Y bajo la autoridad de alguien más. Y bajo la autoridad de alguien más. Esa ya es otra cosa. Yo sé que sabemos que Dios les va a hablar muchísimas cosas más a ustedes. Ok, ¿sí? pero vamos con nuestras preguntas de hoy. Preguntas para meditar. Dice, ¿de qué manera pidieron ayuda a Jesús tanto el centurión como los ancianos de los judíos? Número 2. ¿Por qué envió la segunda comitiva? Número 3. ¿Cómo reaccionó Jesús ante las palabras del centurión? Número 4. ¿Qué te dice esto acerca de la verdadera fe? Muy interesantes. Bueno, pues que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. el día de mañana. Que tengan un excelente día. Bye.